Señor, hoy tenga oídos para oír, Señor, que no sea un corazón duro, sino que, oh Dios, sea un corazón abierto, dócil, para que tú siembres tu palabra en mí, Señor. Padre, te damos gracias por la bendición que tú nos das, de que tú, Señor, traes una palabra para tu pueblo. Señor, yo me recuerdo, Dios bendito, cuando Moisés, Señor, traía esa palabra, Señor, para cada uno de los israelitas cuando estuvieron en el desierto, Señor, y ahí estabas tú, Señor, hablando a tu pueblo continuamente, dándole dirección, Señor, explicándole por dónde tenían que ir y lo que tenían que hacer. Igual aquí está tu iglesia ACP, necesitando tu gracia y tu sabiduría para entender las cosas que nosotros necesitamos conocer y entender. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Vean que hoy estamos ya por último, es la última predicación de estas predicaciones que hemos tenido de esta serie que se llama Cuidado. ¿Qué dice? Cuidado, tácticas de enfriamiento. Amén. Así le pusimos, hermanos, a esta serie. Y hoy vamos a terminar, hermanos, esta serie de predicaciones, que el propósito era que fuéramos conscientes del peligro que tenemos, amén, cada uno de nosotros los cristianos, de que usted cuide su fe. Amén. Gloria a Dios. ¿Algo pasa? Sí, hoy es combatiendo la falsa espiritualidad. Amén. Combatiendo la falsa espiritualidad, para que no se olviden. Ok, entonces, hermanos, me explico. Vamos de nuevo. Hoy estamos teniendo, hermanos, estas enseñanzas por lo que ha pasado, hermanos, con los cristianos. Y queremos que usted valore y cuide su fe. Que su fe no sea minada. Dígale que está a la par. Que su fe no sea minada. ¿Escucharon, hermanos? Hemos visto, hermanos, que en estas predicaciones que hay alguien que está tratando de destruir nuestra fe, que ha atacado nuestra fe, y él usa muchas estrategias para hacer, hermanos, que los cristianos se desenfoquen, se enfríen. Y hoy vamos a estar viendo una nueva estrategia. ¿Y sabe cuál es, hermanos? El peligro, diga conmigo, de la falsa espiritualidad. ¿Escucharon bien, hermanos? Así es, el peligro, el riesgo que usted tiene, que yo tengo, hermanos, de caer en esta estrategia diabólica que es la falsa espiritualidad. Ustedes se van a preguntar seguramente: falsa espiritualidad, pastor, ¿en qué consiste eso? Yo no he escuchado tal cosa de falsa espiritualidad. Bueno, hoy le vamos a explicar en qué consiste. También vamos a explicarle a usted cómo usted puede caer en esa trampa. Pero también, si usted está ahí, queremos explicarle cómo salir de esa trampa, de la falsa espiritualidad. Amén, hermanos. Yo le he dicho a ustedes muchas veces, hermanos, que la manera más efectiva que tiene el enemigo de atacar a los hijos de Dios es el ataque por sorpresa, el ataque sutil, el ataque que ni se nota. ¿Escucharon, hermanos? En otras palabras, les estoy diciendo a ustedes que el enemigo ataca de esta forma. Diga conmigo: desliz. Desliz es cuando uno poco a poco se va deslizando. Es como cuando usted poco a poco se va relajando y usted va bajando la guardia. Y, hermanos, usted se va descuidando, usted se hace muy confiado, usted pierde ese sentido de estar siempre alerta, de cuidar por dónde lo va a atacar el enemigo, por dónde viene el enemigo, hermanos. Y usted poco a poco, hermanos, ha dejado de ser cauto, y más bien, ¿sabe qué es lo que ha hecho? Muchas veces usted ha dado pie para darle licencia a muchas cosas que no son buenas para nuestra vida espiritual. Y muchas veces lo que hacemos, ¿saben qué es? Que nosotros confraternizamos, o sea, llegamos a hacer amistad, negociamos con el mundo. En otras palabras, llegamos a un momento a bajar tanto la guardia, iglesia, que lo que sucede es que no nos hemos dado cuenta, pero le hemos dado al enemigo que él tenga mucha influencia sobre nuestra vida
y nosotros ni nos hemos dado cuenta de que eso ha pasado. ¿Y saben qué nos convierte eso, hermanos? Cuando usted ya se da cuenta que eso le sucedió, si es que se da cuenta. ¿Sabe qué es? Que usted ya se volvió un religioso, que usted se volvió una persona, así como lo decimos nada más, un religioso. Porque usted debe tener una fe viva. Diga conmigo, yo debo de tener, otra vez, yo debo de tener una fe viva, una fe fuerte, una fe firme, una fe, hermanos, que prevalezca. ¿Cuántos dicen un amén? Así, hermanos, si tuviéramos así esta fe, no dejaríamos que nada nos la robara. Porque usted sin una fe viva, si no tiene una fe viva, ¿sabe lo que es? Nada más un cascarón. Así es, si usted no tiene la fe viva, usted nada más sabe qué es una apariencia. Nada más eso, hermanos. Y hoy vamos a ver, hermanos, yo les voy a dar a ustedes 3 casos de cómo cayeron ahí y tuvieron una falsa espiritualidad. Vamos a ver el primer caso, por favor, para que ustedes vean. Y para eso vamos a buscar Isaías 1 del 10 al 20. Y es el pueblo de Israel. Isaías 1 del 10 al 20. Vamos a hablarlo con argumentos. Voy a explicarles a ustedes que son siervos de Dios de esta iglesia y que velo por ustedes, velo porque sus familias no caigan en esta trampa. Por eso les advierto, como hacía la palabra del Señor con los profetas, advertirles. En Isaías 1, 10, 20 vemos a este pueblo de Israel. ¿Lo tienen, hermanos? Vean que les estoy diciendo que les están hablando al pueblo de Israel. Y vean lo que dice la palabra. Vea cómo los llama. Vea cómo nomás sale en el versículo 10, hablándole a los príncipes. No dice príncipes de Israel. No, ¿verdad? Sí dice cómo. ¿Príncipes de qué? De Sodoma. ¿Cómo era Sodoma? ¿Cómo era Sodoma? ¿Qué había en Sodoma? Mucho pecado, mucha inmoralidad, mucha maldad. ¿Y sabe cómo le dice aquí la palabra a ellos? No tiene temor de decirle el profeta Isaías a ellos que Jehová dice son príncipes de Sodoma. Oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Dice, ¿pueblo de qué? No solo los príncipes, sino le dice a la gente, ustedes son pueblo de Gomorra. Miren, hermanos, ustedes saben que hay predicadores que se ponen a predicar en las esquinas, en los parques, en las paradas. ¿Y cómo tratan los predicadores callejeros a la gente? ¿Qué les dicen ellos a la gente? Pecadores, perversos, pervertidos, idólatras. Bueno, hermanos, ellos no tienen ningún reparo en decirle a la gente así, pero la gente se ofende mucho, ¿verdad? La gente se molesta y algunos se quejan, algunos los insultan, algunos vienen y hasta le tiran cosas a ellos, y a algunos hasta le han levantado la mano. Yo he visto donde le han levantado la mano hasta a un predicador para pegarle, de esos que están con la Biblia predicando así en la calle. Hermanos, quiero decirles que Isaías fue muy valiente para decirle todo esto a esta gente, ¿verdad que sí, hermanos? Cara a cara, decirle a los gobernantes, decirles lo que ellos eran y decirle al pueblo lo que ellos se habían convertido. Es que a nadie le gusta que le digan de sus pecados, a nadie le digan que está mal. Pero dice la palabra, ¿para qué me sirve? Dice Jehová. Vean, hermanos, es que es Dios el que dice, ¿para qué me sirve? Dice Jehová. ¿Qué hacían ellos? La multitud de vuestros sacrificios. Es mismo Dios que está hablando, el que les está diciendo a ellos. Porque ellos venían y se presentaban con los sacrificios. Y eran bastantes los sacrificios que le traían a Dios. Dice, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y deseo de animales que gordos. Vean lo que le traían a Dios. Le traían cosas buenas. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos, porque todo esto tenían que cumplirlo ellos como israelitas, traer esos sacrificios delante de Dios. Pero dice la palabra, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí? Pero como decía el Señor a ellos, dice, para hollar mis atrios. Hollar mis atrios es como que usted llegara con los pies embarrados de lodo a una casa limpia y que usted, hermanos, embarrara toda la sala. Hermano, voy a decirle,
perdón la expresión, no solo de barro, sino que usted embarrara todo, hermanos, que se embarró de excremento y llega con ese olor y tras dejó embarrada, ojalá una alfombra. Saben, hermanos, más de uno ha hecho eso aquí. No se fijaron en acera que había algo y entraron y todo limpiecito, y algún chiquito, alguna persona no se dio cuenta. Uno dice, pobrecito, es que no se dio cuenta. Pero según la palabra de Dios, así se sentía Dios de mal y de ofendido cuando le traían a él todas estas cosas. Vea lo que le traían: sacrificios. Y uno dice, pero no son cosas buenas. Mire, le busqué la mejor oveja, la más gorda, le traje el buey más fuerte. Todo eso se lo traían a Dios. Pero ante los ojos de Dios dice, ustedes lo que están haciendo es ensuciando mi templo, están ensuciando mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy. ¿Qué dice la palabra? Mire, hasta el Señor está cansado estoy de soportarlas. Entonces dice el Señor, cuando usted extienda vuestras manos, yo voy a esconder de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando usted multiplique la oración, yo no voy a oír. Porque saben que sus manos están llenas ¿de qué? De sangre. Lávense, límpiesen, quiten la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Vea lo que dice el Señor: dejad de hacer lo malo. Le está diciendo a los propios hijos de Dios, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, ¿qué dice la palabra? Comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. ¿Qué encontramos ahí? ¿Cómo ustedes describirían lo que les acabamos de poner? ¿Cómo ustedes lo describirían? ¿Verdad que esto es un fuerte reclamo de parte de Dios para el pueblo de Dios? Piénsenlo bien, por favor, piénsenlo bien. Nosotros somos buenos para reclamarle a Dios. A veces somos buenos la gente para decirle a Dios, ¿por qué no me contestas la oración? Señor, ayúdame, sácame adelante, es que yo necesito de ti. Y hay mucha gente que le pasa reclamando a Dios, a la iglesia, al pastor, a la gente. Hermanos, pero hoy, vean, el Señor le está diciendo, antes de que ustedes reclamen, vean cómo están sus vidas primero, cómo ustedes están delante de Dios. Amén. ¿Saben, hermanos? Porque cualquiera hubiera dicho, qué lindos que se ven estos israelitas subiendo a adorar a Dios. Veanlos qué lindos, cómo se ve, cómo cantan. Vean las fiestas que hacen tan buenas, tan alegres. Y todo es para ti, oh Dios. Todo es para ti. Como ahora en Semana Santa, un ejemplo. Todo es para ti, qué lindo todo lo que le ofrecen al Señor. Qué maravilloso. Y a Dios no se le va nada. Dígale que está la para, a Dios no se le va nada. Están pensando que a la gente sí, a la gente la impresiona con lo que hacen. Como que nosotros hiciéramos. Hermanos, vean, así se los digo. Voy a ser abierto para hablar. En diciembre, mis hijas me dijeron que hubiera una gran actividad que se iba a programar de una iglesia que tiene una capacidad enorme de cantantes, de músicos, de coreografía, y que aquello era increíble, la verdad. Yo lo vi y yo quedé con la boca abierta. Digo yo pensé que esto era como Broadway, como lo que hacen en esas obras de teatro en Estados Unidos. Y no, hermanos, era una iglesia. ¿Sabe cuál iglesia era? No se lo voy a decir mejor, porque si doña Ana ya me tiene advertido. Pero saben, hermanos, qué triste. Se veía aquello así espectacular, increíble, todos los escenarios, las voces que la gente cantaba, era algo bellísimo para Navidad. Y uno decía, bueno, hay que ponerse de pie para aplaudir tanta belleza, tanta hermosura. Seguro Dios debe estar contento con tanta cosa linda, ¿verdad?, que le están ofreciendo. Y luego salen un montón de escándalos de esa congregación. Salen un montón de escándalos
que los líderes en problemas de mal testimonio, que la iglesia estaba, la gente viviendo como le daba la gana, todas estas cosas. Y yo digo, ¿para qué tanto espectáculo, tanto show, tanta música, tantas luces? Si yo me imagino que Dios estaba diciendo, ¿por qué oyen mis atrios? Porque todas estas cosas impresionan al hombre, pero a Dios no lo impresiona. Amén, hermanos. Y el reclamo de Dios para este pueblo, hermanos, es que ellos se creían, hermanos, que haciendo todo esto, que todo lo que estaban haciendo, hermanos, quedaban bien con Dios. ¿Ah? Que ellos estaban quedando súper bien con Dios. Pero una vez que bajaban de la montaña de Sión, del templo, y cogían para sus casas, volvían a ser los mismos. Es decir, es como el cristiano que cuando va a la iglesia se viste de santo, pero cuando se baja de la iglesia se vuelve el diablo y se vuelve malo, pecador. Hermanos, de esta forma el Señor les estaba reclamando. Lo que ellos no estaban entendiendo, hermanos, ¿sabe qué es? Que en cada ofrenda que ellos hacían para el culto, cada cosa que usted hace no es un rito para agradar a Dios. Porque dice el Señor, como diciendo, yo me voy a comer esa carne, huele muy rica la carne, pero yo me voy a comer esa carne, yo me voy a comer eso, todo eso que ustedes me traen. Ustedes no entienden que lo importante no es lo que la acción, si atrás no trae una intención. ¿Me captan, hermanos? O sea, lo que nosotros hacemos, lo que usted y yo hacemos, hermanos, es fruto de lo que yo estoy sintiendo en el corazón y de lo que yo experimento y yo vivo. Porque de nada sirve que usted cante muy bonito, levante las manos, es más, traiga una gran ofrenda para Dios, o su diezmo sea muy grande, hermanos, pero si usted sigue viviendo en el pecado y practicando la maldad y la injusticia, entonces dígame, ¿usted cree que dice, ya quedé bien con Dios, ya le satisfacía a Él, y ahora yo me voy para mi casa y sigo siendo el mismo, ya aplaqué la ira de Dios? Hermanos, no es así. O sea, Israel estaba muy equivocado, hermanos, porque, hermanos, no es la forma, diga conmigo, es el contenido. Amén, hermanos, diga conmigo, no es la forma, no es lo externo, no es lo que la gente ve, es mi devoción a Dios, mi amor a Dios, mi obediencia a Dios. Amén. Muchas canciones que tenemos hoy, muchos coros de adoración que tenemos hoy, hermanos, hablan de adorar a Dios en la intimidad. Y resulta que lo que menos adoramos a Dios es en la intimidad, porque solo venimos a cantarle a Dios en la iglesia. ¿Me están captando, hermanos? ¿Ah? Porque si nosotros no estamos produciendo en nuestro corazón cada día de mi vida una relación con Dios, mi devoción, mi amor, mi obediencia, practicar las enseñanzas de Dios, de nada sirve lo que usted viene a hacer aquí. Delante de Dios usted es rechazado. Amén, hermanos. Necesitamos entender cómo piensa Dios, qué es lo que hace Dios. Y muchos hemos caído, hermanos, en semejante situación. Si usted piensa que es un asunto nada más de cumplirle a Dios, ¿ah? Si usted piensa, hermanos, que al cabo darle a Dios lo que Él pide como para tenerlo tranquilo, está muy equivocado. ¿Escucharon bien, hermanos? Porque todo lo que hacemos debe ser el reflejo de nuestro interior. Porque, hermanos, si yo estoy aquí en la presencia de Dios y levanto mis manos para el Señor y lloro ante su presencia, es porque en verdad siento el amor de Dios y recuerdo todo lo que Él ha hecho y lo que me ha perdonado. Pero si nosotros lo hacemos nada más como un espectáculo, como nada más un ritual, eso es delante de Dios reprobado. ¿Escucharon bien, hermanos? Es el reprobado. Por eso, hermanos, tenemos que cuidarnos de la falsa espiritualidad, porque la falsa espiritualidad trabaja de esta forma.
Usted se pregunta, ¿cómo cayó Israel en esta falsa espiritualidad? No es cierto que ellos vieron todas las obras de Dios. No es cierto que ellos eran el pueblo escogido, que tenían el templo, hermanos, que tenían la ley, los profetas, que tenían, hermanos, todo como para que ser esa nación santa que Dios había escogido entre todos los pueblos de la tierra. Pero ¿cómo pasó todo esto? ¿Sabe cuándo pasa? Aquí lo dice el versículo, por favor, véanlo, el versículo 16, para que ustedes lo vean en el versículo 16. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Vean lo que dice la palabra: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio y restituid al agraviado. Amén, hermanos. ¿Qué le está diciendo el Señor? ¿Cuándo fue que se cae ahí, hermanos, en la religiosidad, en nada más estar como cristiano, pero para cumplir? Hermanos, ¿cuándo se cae? ¿Sabe cuándo se cae? Y a Israel le pasó cuando, hermanos, dejan que el pecado entre a sus vidas. Cuando el pecado entra a sus vidas, ¿qué es lo que pasa? Que el pecado es una influencia, y el pecado es una influencia tremenda. Y muchas personas, se lo voy a decir así, pasa lo siguiente: ve a ellos, por ejemplo, príncipes y todo el pueblo, querían quedar bien con Dios, porque no era que no iban a hacer las actividades que Dios pedía, sí las hacían, pero también ¿qué hacían? Las actividades ¿qué? Malas. ¿Se portaban mal o no se portaban mal? ¿Hacían lo malo o no hacían lo malo? Entonces, en otras palabras, ¿cómo se llama eso? Querer estar con un pie en las cosas de Dios y estar con otro pie ¿a dónde? En las cosas del mundo. Y al fin y al cabo, escuche bien, no se queda bien ni con Dios ni con el mundo. Así es, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el mundo pide todo de usted. El mundo no se va a quedar contento hasta que usted sea igual a ellos. Y usted no va a quedar con Dios, porque Dios no va a permitir que una persona le sirva a medias, que usted esté viviendo un cristianismo al límite, nada más. Entonces, hermanos, o usted le sirve a Dios, y en aquel tiempo le decía el Señor: fijaos a quién servís, ¿verdad? Dijo Josué también: yo y mi casa serviremos a Jehová. Vosotros yo no sé qué van a hacer, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Entonces, saben, hermanos, nos queda aquí planteado esta realidad. ¿Qué está pasando en el pueblo de Dios? ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que el pueblo, hermanos, se ha vuelto superfluo. Entonces está con un pie en las cosas de Dios y otro pie en el mundo. Y le puede pasar como aquel pueblo, hermanos, en Estados Unidos, en la guerra civil de Estados Unidos. ¿Se recuerdan, hermanos, que estaban peleando el norte contra el sur? Y para liberar, algunos proponiendo que la gente esclava fuera libre, y otros no, que siguieran siendo esclavos. Y había un pueblito que estaba en el centro, y ese pueblito llegó y dice: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hagamos lo siguiente: si viene el ejército del norte, no me recuerdo si los confederados y los otros, no me recuerdo cómo se llamaban, pero decía, sí, los yanquis. Y si vienen los del norte, entonces lo que hacemos es subimos la bandera del norte. Vean que venían allá la caballería y el ejército, y dice: allá vienen los del norte, suba la bandera del norte. Y entonces subían, y cuando pasaban ellos los saludaban y les agradecían, y se iban y les ayudaban, y se iban a aquel ejército. Cuando venían los del sur, ¿qué hacían? Subían la bandera del sur y hacían lo mismo, los atendían, los saludaban y les agradecían. Y así estaban bien, quedando bien con los dos ejércitos. ¿Cómo lo ve? Pero ¿usted cree que se puede jugar así de sucio y de tramposo y de leal? No. Cuando se dieron cuenta ambos ejércitos que ese pueblo estaba jugando con los dos bandos, los dos le pasaron y lo arrasaron y lo destruyeron. ¿Escucharon bien, hermanos? Así es la cosa. Dígale que está a la par, así es la cosa. O usted abandona la vida religiosa y se convierte de todo corazón a Dios, o el diablo va a terminar devorándoselo. Así es. Y si usted, hermano, no queda bien con Dios, dice la palabra, dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Escucharon, hermanos? Entonces, ¿sabe qué? Cuídese de la religiosidad, porque yo, que soy testigo, me tengo que cuidar a mí mismo, porque a veces uno está en el riesgo, como pastor, como los cantantes, como los ministros, que solamente lo hacen todo para cumplir, porque todo tiene que seguir adelante. Hermanos, no es así.
Dios, más que lo que ve, lo que hacemos aquí, es lo que está pasando en mi corazón. Amén, hermanos. Y a su nombre. Bien, hermanos. Entonces, voy a decirles el segundo caso para que ustedes vean. ¿Cuál será el segundo caso? ¿Qué les queda a ustedes de opinión acerca de los fariseos? ¿Eran buena gente los fariseos? ¿Ustedes creen que eran buena gente los fariseos? Hoy el término, ¿verdad?, que es muy despectivo para las personas decirle fariseo. ¿A quién le dicen fariseo? Yo entrando a la cárcel de San Sebastián, porque íbamos a predicar ahí. Entonces a uno lo revisan y de todo, ¿verdad? Y entonces le dicen a uno, no lleve moneda, no lleve esto, no lleve lo otro. Pero a veces uno llevaba una monedilla y le quedaba, no sé. Pero entonces empezaban todos los que estaban en la celda. Cuando uno pasaba por el pasadizo y estaban los diferentes módulos de la cárcel, se asoman hermanos ahí por le dice: hey, pastor, una tejita ahí, suelte ahí. Y tiraban un bolso con un mecate y me decía: écheme una tejita. Y entonces y uno le decía: perdón, es que no ando plata. Y decían: oh, fariseo ese. Empezaban a insultarnos diciéndonos fariseos porque no les dábamos la plata. Ok, para ellos, o sea, en otras palabras, fariseo es un término hoy usado para qué. Y decimos como hipócrita, ¿verdad? Como religioso, como falso, ¿verdad que sí, hermanos? Es una forma que la gente determina que es así. Pero ustedes creen que los fariseos fueron siempre un grupo de personas que era así. Voy a explicarles. Usted busque un diccionario bíblico para que se convenza y se va a dar cuenta que los fariseos eran, entre los israelitas, era un grupo de personas que habían decidido que ellos querían ser los más devotos para con Dios, los más consagrados, los que más le obedecían, los que más le servían a Dios. Es más, querían obedecer a Dios así, al pie de la letra, toda la ley. Y hasta se ponían, hermanos, filacterías, se ponían, o sea, versículos en todas partes, guindando y todo, para que ellos dijeran: nosotros tenemos que obedecer a Dios, tenemos que obedecer a Dios. En otras palabras, mientras había gente que ni le importaba obedecer a Dios, ellos dijeron: nosotros queremos no solo obedecer a Dios, sino ser los mejores de todos. Así se creían ellos. Pero vea lo que les pasó. Vamos a buscar la palabra del Señor para que ustedes vean en Lucas 11, 37 al 43, para que ustedes vean lo que sucedió ahí. Amén. De un fariseo que aparece ahí y le llovió con el Señor Jesús. Vea lo que dice: luego que hubo hablado, Lucas 11, 37, ¿lo tiene? Al 43 dice: luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Vea lo que hace el fariseo. Yo le estoy diciendo a ustedes que ellos guardan mucho la ley, ¿verdad? Que ellos guardaban lo que la Biblia decía y todo. Dice: el fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. ¿Por qué se extrañó de que Jesús no se hubiese lavado antes de comer? Porque resulta que para la ley usted tiene que ser bien puro, o sea, cuidarse de la inmundicia. Y entonces ellos tenían, hermanos, a la entrada de la casa, tenían, como decir, unas grandes vasijas así llenas de agua. Y entonces todo el que llegaba tenía que agarrar el agua y hermanos, ponía las manos así y le echaban el agua por arriba y después por las palmas de las manos, para que cuando usted comiera, usted ya estuviera limpio. Bueno, hoy lo hacemos con alcohol. ¿Verdad? Hoy lo hacemos por el asunto de la pandemia. Bueno, así era en el caso de ellos. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Una pregunta: ¿ustedes creen que el Señor Jesús no lo pudo haber hecho para evitar problemas? Dígame. Como diciendo, estoy donde un fariseo, los fariseos son unos criticones, a los fariseos les incomoda que uno no haga las cosas, pero eso no estaba en la ley, eso estaba en una tradición de ellos, no estaba en la Biblia, estaba en una tradición, como diciendo, usted guarde para ser limpio, entonces hagamos esto mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor no lo hace. ¿Por qué el Señor no lo hace? ¿Sabe por qué? Porque todo lo que Dios lo hacía, Jesús lo hacía con intención. ¿Sí o no, hermanos? Y quería dejar una enseñanza. Y vean la enseñanza que Él está dejando. Vean lo que dice. El fariseo se extrañó, ¿verdad? Cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos, ¿qué dice? Limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis, ¿qué dice la palabra? Llenos de ¿qué?
Así le dijo el Señor, que conocía los corazones, de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, que fue lo que dijo ahora el hermano en el video. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones, que dice, en las plazas. Amén. Ahora busque San Mateo 16, versículo 6, para que usted vea lo que el Señor Jesús había dicho de los fariseos. Ellos querían ser buenos, ellos querían ser lo mejor, los más obedientes, los más devotos con Jehová. Pero ¿qué fue lo que les pasó a ellos? ¿Por qué se convirtieron en esto? Dice la palabra, y Jesús les dijo: mirad, guardaos ¿de qué? De la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y si ustedes ven más abajo, se refería que los discípulos no entendían que estaba hablando de Jesús, pensó que estaba hablando que no llevaban pan, y al último entendieron que Jesús les estaba hablando de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Y cuál era esa doctrina de los fariseos? ¿Sabe cuál es? Diga conmigo: la religiosidad. El que le dice a los demás cómo tienen que ser, pero ellos no son así. ¿Escucharon bien, hermanos? El que juzga, critica, el que ofende, el que persigue, el que es legalista, pero ellos por dentro no son así. Eso se llama nada más falsa espiritualidad. Amén, hermanos. Entonces, cuando uno se da cuenta que una persona como los fariseos, y uno dice, ¿cómo cayeron ellos en esto? Es que sabe que las buenas intenciones están en uno. Las buenas intenciones empezaron en ellos, pero luego ¿sabe qué pasó? Se les volvió una carga las cosas de Dios. Se les volvió una pesada carga las cosas de Dios. Entonces ¿sabe qué? Ante los demás ellos estaban cumpliendo ante los demás, pero no ante Dios. Entonces a los demás le daban una cara ¿de qué? De santos, de buenos, de espirituales, pero en su vida adentro, en su corazón, el Señor sabía que no estaba sucediendo eso, que no estaba pasando eso. Entonces al último, ¿en qué se estaban convirtiendo ellos? Nada más, diga conmigo, en pura apariencia. Repítalo: pura apariencia. No les gustaba tanto agradar a Dios, se volvió algo. ¿Sabe por qué? Vea, no es malo lo que les voy a decir, solamente que nos cuidemos de estas cosas. Resulta que aquí, antes de empezar el culto, hace muchos años, venía un hermano y resulta que él venía y antes del culto y se arrodillaba y fuertemente estaba orando y todo lo demás, y aquí y allá. Y entonces todo el mundo decía que él era muy espiritual. Yo no voy a juzgar su vida espiritual o no, nada más estoy diciéndole que es muy de peligro, de mucho cuidado, que la gente lo vea a uno. Conocí a un pastor mayor que fue nuestro pastor aquí en nuestra congregación, y un día le dijo un hermano: pastor, porque es que yo a usted nunca lo veo orando. Pastor, porque es que esto yo no lo veo como arrodillado orando, y como juzgando que el hermano era muy frío, y era un señor mayor, un pastor muy mayor. Y entonces, ¿sabe qué le dijo el hermano? Le dijo: es que yo no me arrodillo para que usted me vea, yo me arrodillo donde Dios me ve y nadie me ve. ¿Están viendo los contrastes? ¿Están viendo los contrastes? Porque el peligro, ¿sabe qué es? El orgullo. Porque resulta que eso es muy peligroso. El orgullo es muy peligroso. El que a usted lo tengan, y entonces ya usted no lo hace para quedar bien con Dios, sino lo hace ¿para qué? Para traer gloria a sí mismo. Lo que le pasaba a los fariseos. Lo que usted haga para que no caiga en la falsa espiritualidad, hermanos, por eso dice: no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, ni tu izquierda lo que hace tu derecha. Y el Señor siempre decía: haz las cosas en secreto. ¿Sabe por qué? Para cuidarnos de la falsa espiritualidad. Porque una vez le dijeron a Juan Bunyan, el que hizo el libro del Progreso del Peregrino, hermanos, ustedes que les puse el video para el jueves, le dijeron a Juan Bunyan, una vez que él predicó muy bien, predicó lo más lindo, y entonces resulta que
que bajó las gradas, él bajó las gradas y una hermana inmediatamente se le fue y le dijo: ay, hermano, ¿cómo predicó usted de bien? Qué lindo que lo hizo y eso. La hermana lo estaba haciendo con buena intención, pero cuando él estaba bajando dijo: sí, es cierto, ya el diablo me lo dijo cuando iba bajando las gradas. Porque antes de la caída está la exaltación de espíritu. Y sabe que, hermanos, que Dios nos guarde, ya conmigo, que Dios nos guarde de la falsa espiritualidad, la integridad, la nobleza del espíritu, las cosas desinteresadas debemos de hacerlas para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para no caer en la trampa de los fariseos, que al último, ¿sabe qué es el problema? Que cuando usted hace las cosas de Dios nada más por deber, por carga, amén, ¿sabe qué sucede? A lo último usted termina perdiendo de vista por qué usted hace las cosas, que es para Dios. No es para uno, diga conmigo, es para Dios. Y entonces, si usted no le dan lo que usted cree, está usted viviendo en la apariencia. Amén, hermanos. Entonces, ¿de qué sirve que hagamos las cosas religiosamente? Pregunto, ¿de qué sirve de que seamos tradicionalistas por costumbre? Si no tenemos una fe viva. Y lo que yo anexé es esto, que los fariseos eran muy legalistas. Y yo creo, hermanos, que la falsa espiritualidad está casada con el legalismo. ¿Y sabe qué es el legalismo? El legalismo es aquel que le pone leyes a todo. Ustedes sabían que antes, en toda la historia del cristianismo y también el movimiento cristiano aquí en Costa Rica, sucedió un momento en que si las personas, las mujeres no venían con la enagua o el vestido con tantos centímetros abajo de la rodilla, no lo dejaban entrar a la iglesia. Y tenían una regla para medir un centímetro para medir si usted lo hacía o no. O sea, todas estas cosas pasaron. Pero eso, ¿sabe qué es? Lo externo. Lo externo, y muchas veces lo externo también es reflejo del interno. Pero quiero explicarle, ¿y qué sucede con una persona que puede llegar y no se le ven ni siquiera los pies, ni los tobillos, ni nada, pero por dentro está mal? ¿Se dan cuenta, hermanos? Vuelvo a decirlo, Dios ve el corazón, y lo que pasa en el corazón también muchas veces es reflejo de lo externo, pero no siempre es lo externo reflejo de lo interno. ¿Me están captando lo que quiero decir, hermanos? Suena enredado, pero así es. Tercera cosa, hermanos, amén, y es esta congregación de la iglesia de la Odisea. Cuidémonos de la falsa espiritualidad y buscamos Apocalipsis 3 del 14 al 22. Y dice la palabra del Señor acerca de este tercer caso. Les hablé del primer caso, que fue el Israel, que se volvieron religiosos, una falsa espiritualidad, iban a los cultos, hacían todo lo que querían, pero hermanos, cuando volvían, hermanos, eran las mismas personas. Y Dios, hermanos, eso lo rechazó completamente. Hablamos de los fariseos, hermanos, que la palabra de Dios que dice que el Señor Jesús también les reprocha, hermanos, no les gusta la manera de ser de ellos, que ellos se hacían las cosas nada más para ser vistos de los hombres, pero no era para con Dios. Y uno tiene que cuidarse de solamente cumplir, y que solamente lo hace, hermanos, por una carga. Y Apocalipsis 3, 14 al 22 nos dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco, ¿qué dice? Tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y entonces dice el Señor: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que usted vomita de la boca? ¿Qué es lo que usted no puede comer? ¿Qué es lo que usted no puede ingerir? Lo que está ¿qué? Lo que está malo. Hagámonos el caso de que yo fuera cocinero. Usen su imaginación. Y que yo fuera buen cocinero, y que les voy a hacer una buena torta de huevo con todas las de ley: culantro, chile dulce, ¿qué más quieren que les ponga? Cebolla, amén. Jamón, ¿les gustaría jamón? Va con jamón. Y entonces agarro los huevos y voy a decirle: ¿cómo la quieren? ¿Pequeñita o grande? ¿Cómo come usted? Me dicen: grande. Bueno, está bien. Van, por ser usted, 5 huevos, casi medio cartón, un ejemplo. Y entonces empiezo a hacerlo: 1, 2, 3, 4. Pero digamos que yo tenga gripe y que no me llega el olfato a nada, y agarro el último y lo tiro, y el último estaba güero, estaba malo. Pero ahí se ven igual. Como yo no huelo nada,
como dicen, ojos que no ven, corazón que no siente. Yo sigo cocinando, y para acá y para allá, doradito y todo. Y hermanos, si se los sirvo a ustedes así en un plato bien bonito, buenas tortillas, y se ve bien rico, se ve bien bueno, se le ve la cebollita, el culantro y todo el jamón, ¿usted se lo comería? ¿Por qué no se lo comería? Porque a usted le llega inmediatamente el olor de que algo estaba malo dentro de esa torta, que algo no se podía comer, que cuando usted le llegó al olfato o se lo puso en la boca, hasta le dio ganas de vomitar. Yo pregunto, ¿creen ustedes que hoy muchas cosas de lo que somos los cristianos y nos presentamos delante de Dios, Dios le dé ganas de vomitar del pueblo de Dios hoy, sí o no? Cuando muchas cosas pasan que no están bien, cuando la gente dice que para recibir un milagro hay que pagar, ¿ustedes creen que a eso a Dios no le da asco? Sí, le da asco, porque eso se llama simonía. Las cosas de Dios no se compran, todo es por gracia y por misericordia, y el único que compró las cosas para nosotros es Cristo, con su sangre preciosa. Amén, hermanos amados. ¿Creen ustedes que a Dios le dé asco que le hagan un concierto y que digan que es para Dios y se usa el nombre de Dios y ven el montón de patrocinadores y todo aquello se llena, un gimnasio, un estadio, y se llena de gente? Todos, hermanos, con el celular grabando al cantante o a la ministra de alabanza, de oración, y pagaron 20,000 colones para adorar a Dios, entre comillas, adorar a Dios. No estaban adorando a Dios, venían a ver a un artista. Pagaron para grabar a un artista, para estar en el concierto de un artista, y lo menos que le dieron fue gloria a Dios. ¿Ustedes creen que a Dios eso no le da asco? A Dios le da asco la falsa adoración, y por la falsa adoración murieron los 2 hijos de Aarón. Porque Dios no quiere artistas, Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. No importa si se ve muy linda o muy lindo, si se ve como un artista de los de afuera del mundo. A Dios no le impresiona eso, a Dios le impresiona, ¿sabe qué, hermanos? Tu corazón. Y como yo he dicho a veces, ¿y a dónde te congregas, ministro de alabanza o cantante famoso? ¿A dónde te congregas? ¿O es que tú estás sobre los demás y no necesitas ya recibir ni ser ministrado? A Dios le dan asco muchas cosas, y no vayamos allá, le daremos asco nosotros a Dios también cuando nos presentamos con las manos sucias, cuando la palabra de Dios dice limpiémonos de toda contaminación y del pecado que nos asedia. ¿Verdad que sí dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12? Así, hermanos, antes de presentarnos delante de Dios, todos tenemos que venir, humillarnos, límpianos, purifícanos, porque venimos a adorar a un Dios que todo lo ve. Amén, hermanos, y a su nombre. Y dice la palabra del Señor: entonces, porque tú dices yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo, que dice, necesidad. ¿Y sabe lo que dice la palabra del Señor? Por favor, me ayudan a leer las cosas que le dice Dios a él. A ellos le dice que son ¿qué? Desventurado. 1, 2, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y no era que estaba bien, y no era que se creía que estaba con toda la pata, como decimos nosotros aquí. Nota 100, esa iglesia, nota 100 le decimos nosotros. Dios no mide las cosas como las medimos nosotros. Usted se va por las apariencias, usted se va por lo material, nosotros nos vamos por el lujo. En una ocasión, una familia me dijo a mí: pastor, nos vamos de la iglesia. Y le digo: ¿cómo se van a ir si ustedes han crecido aquí con nosotros? Entonces me dice: sí, es que mis hijos quieren ir a una iglesia allá. Es que desde que llegan, vea, hay unas alfombras preciosas y hay unas canchas, vea, ahí tienen unas canchas ahí bellísimas, y tienen por todo lado pantallas, así se ve lo más lindo, y es que las sillas son acolchadas, vieras qué lujo. Y yo le dije a esa persona: por eso usted se va, porque sus hijos le están diciendo a usted que les gustó ese lugar. Ustedes no se dan cuenta que sus hijos nunca quieren ir a la iglesia y la están engañando porque eran adolescentes. Y le digo: aquí el problema es que si ustedes, que son la cabeza, se ponen a hacerle caso a sus hijos que están fríos y espiritualmente han estado apartados, y ustedes se ponen a hacerle caso a sus hijos, los van a engañar, y los que van a terminar sin ir a la iglesia son ustedes. No se dejen, ustedes son la cabeza, ustedes son los sacerdotes de la casa, son ellos los que tienen que hacerle caso a usted, no usted a ellos. Y no les importó y se fueron a esa iglesia de lujo.
Y saben, hermanos, sí, se fueron a esa iglesia de lujo, pero ¿saben qué paró? En que ellos se enfriaron porque los hijos a lo último dejaron de ir, como les dije yo. Y después ellos dejaron de ir porque sus hijos tampoco ya no querían ir. Y a lo último se divorciaron. Hermanos, cuidado con las apariencias. Dígale al que está a la par, cuidado con que usted se deje llevar por lo que el mundo dice éxito, por lo que el mundo dice bueno, no por lo que el mundo se deja llevar. Cuidado, hermanos, porque ante los ojos de Dios, ¿sabe qué dice? Que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. La falsa espiritualidad lo confunde a la gente, hermanos. Confunde muchas cosas, como que lo material es sinónimo de aprobación divina. Hoy hay muchos santuarios, muchos templos, que en lugar de parecer templos, ¿sabe qué parecen, hermanos? Más bien, centros de convención de un hotel. Parecen más, hermanos, un lugar donde y usted dice, ¿estoy entrando a un templo o estoy entrando a un hotel? Porque es tanto el lujo que existe y la gente se deja apantallar por esas cosas. Qué lindo que Dios no es así. Diga conmigo, qué lindo que mi Dios no es así. Amén. Porque el Señor lo que ve es otra cosa. La gente valora o admira estas cosas, pero Dios no las aplaude. Amén, hermanos. El que no tiene falsa espiritualidad es el cristiano que sabe que le falta mucho. Él dijo, yo soy rico, tengo todo. Pero hermanos, si usted es una persona que se quiere cuidar de la falsa espiritualidad, diga, a mí me falta mucho todavía por crecer. Sea humilde. Diga, yo necesito todavía crecer más, necesito aprender más. Dios tiene que tratar mucho conmigo. Amén, hermanos. De verdad, se lo digo. A mí me falta mucho por crecer. Yo tengo tantas imperfecciones que necesito que el alfarero me siga trabajando. Aleluya. Y lo peor de todo es que cuando Dios me trabaja, duele. Porque cuando Dios tiene que quitar algo, duele. Como la arcilla, cuando le quitan una piedra, a veces se destruye toda la obra que estaba llevando la persona. Quiero explicarle, hermano, sea humilde. Dígale que está a la par, sea humilde, por favor. No juegue de vivo. No juegue de importante. No juegue de grande. Porque, hermano, ¿sabe qué? En los lugares donde son más, así tal vez usted dice, más humildes y sencillos, más reales y genuinos son, más necesitamos de Dios. Y a su nombre, aleluya, gloria a Dios. Pónganse de pie, por favor. Yo sé, hermanos, que es una plaga lo que se está viviendo con la falsa espiritualidad. Y la falsa espiritualidad es como decir, son cristianos que están en la superficie, viviendo solamente, ¿sabe qué? Así, hermanos, en la superficie. ¿Escucharon, hermanos? Que se conforman con apariencia. Que se conforman nada más con que los vean que van a las actividades. Hermanos, no puede ser así al culto, a la iglesia. Usted es cristiano, diga conmigo, yo soy cristiano. En mi casa, en la calle, en mi trabajo, en la iglesia, yo soy cristiano. Amén, hermanos. Y necesito de Dios porque aún Dios no ha terminado conmigo. Y diga así, hermanos, yo no quiero vivir en una tradición, en una religiosidad. ¿Sabe qué es una religiosidad? Hermanos, que todo lo hacemos nada más por cumplir. ¿Por qué voy? Para cumplir. No, yo voy porque yo necesito de Dios. Yo no soy ningún religioso. Perdones, antes de Cristo yo no sé quién usted era, si usted iba solamente para cumplir a donde iba a su iglesia, pero hoy yo soy un cristiano que necesita de Dios. Así que levante sus manos, cierre sus ojos y si es necesario arrepiéntase de sus pecados. Si cada uno de nosotros hemos sido personas que viven en una falsa espiritualidad, arrepintámonos en el nombre de Jesús y empiece a disfrutar de la presencia de Dios y empiece a disfrutar de obedecer a Dios y diga, qué sabroso, qué bendición, qué deleite agradar a Dios, qué deleite para mí es
Todo lo que hago, lo hago para mi Cristo. Todo lo que hago en mi casa, en la calle, un favor a alguien, bendecir a alguna persona, hermanos, todo lo hago para Dios. A mí no me importa si me hay reconocimiento o no. Toda la gloria, toda la honra es para Dios. ¿Lo creen, hermanos? ¿Lo reciben, iglesia? Dígale: Señor, así es, y nos arrepentimos de todo lo que el mundo ha traído, de la carnalidad, del mal testimonio, de la superficialidad que hay hoy en las iglesias. Padre Santo, nos arrepentimos, Señor, porque no importa, oh Dios, todo lo lindo que se vea por fuera. Tú estás viendo lo que está pasando adentro del corazón del hombre. Padre, te lo pedimos y te damos las gracias por esta última enseñanza, Señor, para cuidar nuestra fe. Si el justo con dificultad se salva, imagínese, ¿a dónde quedarán los que no conocen del Señor? El impío, el pecador. Dígame usted, oiga. Así que la cosa es tremenda, hermanos. Amén. Si usted tiene su salvación, le voy a decir algo: la salvación es gratis, no es por obras. Pero el que cuida su salvación anda con temor y temblor. Es decir, hermanos, no porque la vaya a perder, sino porque adora a un Dios viviente, porque sirve a un Dios vivo. Amén. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a ministrar la cena del Señor. Voy a pedir si me pueden correr, por favor.